vamos a realizar varios este, apartados que corresponden a la estructura de un cuento, pues. Uno para personaje, otro para lugar, otro para propósito y otro para argumento o plot. Cada uno de estos elementos sostienen lo que es un relato o una historia en general, pues también. Personaje, propósito y el argumento. Exacto, personaje, lugar, propósito y argumento. Serían como los 4 pilares fundamentales donde se sostiene tu historia. Una historia que puede ser contada en un relato, en un guión cinematográfico, en una publicidad, en una cuña. También esto serviría en el caso de que, bueno, en algún momento hagan ese trabajo también, pues. En un chiste, inclusive. También esto funciona. ¿Elaboramos la historia o solo la historia? Esto es un esquema, pues. Un esquema que comprende personajes, argumento, el espacio, que es el lugar, es un momento importante, y el argumento, pues. Es como decir que es un drafting de una novela que quieras escribir y entonces... Es tal cual, tal cual. Tu tormenta de ideas esquematizada aquí en estos 4 puntos. Le damos a cada punto una hoja borrosa, o tú dices... Lo que tú quieras, porque a lo mejor no solo es un personaje principal, son varios, como decía Chekhov. Vamos a contar la historia de un él y de una ella. Pero, Ya el tercero allí es como mucho, ya es una novela, pues ¿cómo también. hacemos para identificar los personajes sin tener la historia elaborada? No, esto nos ayuda, porque esto es la etapa larvaria, pues, de tu cuento. A lo mejor tu cuento va a ir por otro lado, pero esto te ayuda a establecer parámetros Y estos esquemas- para no volverte loco, para no irte con las ramas. Pero estos esquemas después pueden ser moldeados a la historia. Es como un proyecto de tesis. Este es tu proyecto para escribir tu cuento. El drafting que tú, por ejemplo, tomando el ejemplo de los 2 hermanos en la azotea, entonces el Claro. personaje, Julio, Pedro, Motosa, Luis. exacto, y Luis, exacto. Lugar, en la azotea de la escuela o del lugar donde trabajamos estudiamos. Ubicado en Caracas, Tal cual. Fulano de tal, el personaje mide 1,80. Tiene con su hermano hace 5 Claro. Y detalles que tal vez no vayan a estar todos incluidos en tu cuento, sino que te ayudan a ubicar ese personaje. como el casting, ¿no? Es como un casting, exacto, tal cual. Tal vez, y seguramente va a ser así, en tu cuento no va a decir, Fulvio medía 1,80 y pesaba tantos kilos, 80 kilos. No, a lo mejor en el cuento hay una imagen, una escena en la que sabemos que Fulvio debe medir eso, pues, porque es capaz de tomar una botella de vino Gato Negro que está en lo más alto de la alacena, alzando su mano. En el caso de que Fulvio mida 1,40, la siguiente descripción ayudaría a establecer en la imagen de ese lector que quiere también imaginar, por supuesto, las escenas proyectadas en su mente de ese cuento que tú has escrito, que Fulvio es pequeño o petizo, como dicen los argentinos. Fulvio, para alcanzar esa botella de vino Gato Negro, que le costó 47.000 bolívares, tuvo que buscar el taburete que estaba en el balcón, arrastrarlo hacia la cocina, a encaramarse en él para lograr alcanzar la botella Gato Negro y emborracharse durante toda la noche. Sabemos que... No llegamos a ese paso. ¿Cómo? No llegamos a ese paso en la tarea. Que colocar que si el personaje medía tanto, no. Eso te ayuda a colocar estos datos estadísticos, digamos, para desarrollarlo. Hay personajes comunistas. Entonces, en la habitación del personaje, claro, en una esquina estaban apilados los libros viejos de Marx que ya Fulvio tenía años sin leer. Ah, ya sabemos que el tipo fue comunista. Llegó Chávez y se decepcionó del comunismo. Y eso te ayuda a hacer eso. Porque si no terminas haciendo una enumeración de las cosas que le gustan a Fulvio, de las cosas que hace tu personaje, una enumeración estadística fastidiosísima de qué edad tienen, cuánto miden, cuánto pesa. Si tú dices, Ana lanzó a la cama su uniforme beige, ya era el último día que lo usaría, todo manchado de tinta. Ah,
Ana tiene 16, 17 años. Y eso lo haces ubicando lo que necesitas. Claro. Y eso te ayuda y evitas estar describiendo. Ahora yo Sí. porque yo sé que con esto me va a volver mucho. No, tranquila. El argumento plot lo sabemos. Desbloquea. Exacto. El Claro. argumento plot es, en el caso, volvemos a los amigos con Luisa, es que ellos se van a pelear por ella eventualmente allá, porque entonces el amor de ellas no puede ser para los dos, sino para uno, y por Claro. eso terminan aquí. El propósito que yo quiero hacer con ese cuento, ¿no? Ajá. El propósito de las personas. Eso es lo que quiero saber. El propósito es mi Ah, propósito. ya vamos para eso. Con personajes, bueno, piensen en lo siguiente. Escriban en esa casilla que desea, sus problemas, sus gustos, sus ideologías, si tiene fe en algo, eso es importantísimo, si cree en Dios, si cree en Alá, si cree en Piwi, el indigente famoso políglota, amigo de Fulvio, características físicas, cualidades y por qué, y sobre todo por qué tu personaje es único. Piwi es un personaje único por las razones que ya conocemos. Un indigente, hay muchos indigentes, pero este es un tipo que es políglota y además tomó campanita. Ya eso lo hace único. Porque el personaje de Adriana es único, porque tu personaje es indigente también, pero es librero de la UCB. Y eso lo hace único también. Hay muchos indigentes, hay muchos libreros, pero un indigente librero son en realidad muy pocos. Quizás uno lo cuente con los dedos de una sola mano y sobre el dedo, como se suele decir. Que más que lo que Yo jamás iba a pensar que iba a Claro, y eso sorprende en también. ya tienes tu cuento de tarea. en un taller de... ¿Qué desea? Ah, yo se los mando por correo. Ah, ok. Una historia, un Yo siempre digo que uno conoce personas y conoce personajes. Hay personas que están También. destinadas para ser personajes. Y hay unos que se creen personajes y que están toda su vida actuando. Exacto. Y hablan, qué sé yo, y después cuando están en la intimidad actúan de otra manera. Eso también puede estar en su casilla. Tu personaje actúa de una manera en público y de otra manera en privado. En privado, en la intimidad de su hogar, lee Paulo Coelho. En cambio, cuando está con sus amistades lideratosas, dice, no, Julio Cortázar, Borges y tal, pero tiene sus sus afinidades culposas, pues también. Otra cosa importantísima es el lugar, el espacio narrativo, donde ocurren los hechos. ¿Por qué? Y esto es algo importantísimo. ¿Por qué este lugar es importante para el personaje? Es como algo que tienen que imaginarse, escribir. ¿Por qué ir a ese lugar? ¿Por qué escapar de ese lugar? ¿Por qué volver a ese lugar? ¿Qué importancia tiene ese lugar para el personaje? Pueden ser varios lugares. En un cuento se desarrolla en varias partes, en varias locaciones, digamos. Sería bueno saber. No, que bueno, que en esta calle está, por ahí siempre pasa Fulvio. No, bueno, eso puede ser un espacio de trámite, pues. Y a lo mejor en ese espacio, en esa calle, ocurre el flashback. O en ese espacio, en esa calle, en ese trayecto, desde ese punto A al punto B, hay un encuentro que cambia la vida del personaje. Un lugar que, bueno, que después, con el tiempo, a lo mejor más adelante en el relato, cuando saca un flashback, regresas a ese lugar y lo recuerdas, pues. Pero bueno, eso depende como tú también administres la narrativa de tu relato. Propósito, más sencillo, o en escritura, pero también más complicado, porque es qué mensaje quieres comunicar al lector. Entonces es mi propósito. Exacto. Que no quiere decir que sea como lo lea el lector, porque en el caso de la temática que estamos tocando, el cuento de los hermanos que están en la azotea en un duelo a muerte, es un cuento en el que yo quiero explorar las capas de celos a los que puede llegar un personaje o un ser humano. Pero exacto, pero Alejandra o Adriana lo lee de manera distinta, o Verónica, no, ese cuento trata sobre la Venezuela polarizada en la que vivimos hoy en día. Puede ser esa la lectura. Y resulta que Ana dice, yo no había pensado en eso, pero sí, tiene razón. ¿Es verdad? Tiene razón. Y un cuento, cuando es buen cuento, tiene varias lecturas. Exacto. Es lo que hablamos en la clase pasada, de que un mismo cuento Exacto. puede llevar Generar muchas Entonces, lecturas lo que también. tú contabas de que
contaban de que alguna de tus canciones le ayudó a superar una ruptura y para ti no era eso, cuando la Claro. era otra cosa distinta. Es así, es así. Por eso les dije que vieran los covers. Wow, Deja- qué bueno. Deja cada quien se Lo hace veremos. su versión. Qué fino. Sobre todo el final. El final, o sea, lleguen hasta el final que es donde Claro. explota todo eso. El ejemplo al que refiere Adriana, No, es de HBO. pero te la puedes bajar, yo la descargo. Sí, vale, feliz Ahorita llega la CIA. Felipedia. Ah, ahí la agarra. El ejemplo que se refería a Adriana, para los que no vinieron a la clase, sí, los que no vinieron a la primera clase, la clase inaugural, el ejemplo que refiere a Adriana es el siguiente, creo, el de la metamorfosis, cuando yo, no sé, a los 20 años la leí y pensaba que era una obra de terror. A los 25 años la leí y pensaba que era una obra que postulaba de algún modo el humor negro, exacto. Veía a Kafka de otra manera, como un humorista al mismo tiempo. Ahora lo leo a los 30 y pienso que es una novela que de algún modo postula la intolerancia, porque a Gregorio Samsa lo aíslan. No es la isla del Dr. Moreau, no es la isla de Cubago, no es la isla de Los, sino que lo reprimen y lo llevan al cuarto, no lo dejan salir de allí. Y se convierte en un insecto y se muere insecto. Lo aparta porque es distinto. Se metió a chavista, saco. Mi hijo. No quiere que quedemos allí porque... Exacto. Mi hijo se inscribió en letras. Desherédalo. Sí. Puede ser ese lo que puede ocurrir con propósito, pues también, que puede generar muchas lecturas. Y en argumento plot, bueno, ya sería para la clase siguiente. Piensa también cómo se desarrollará la historia, pues. Ese primer acto, ese segundo acto y ese tercer acto del que hablaremos en la próxima clase. Igual yo les voy a mandar por correo un cuadro, otro cuadro bien chévere y lo van. Además de eso, pregúntense, además de estas 4 casillas, estos 4 apartados, lo siguiente: ¿qué está pasando? Los hermanos asumen un duelo a muerte por el amor de Luisa. Luisa, no sé, ahí iba a decir una vulgaridad, tiene cangrejera, qué sé yo. Le hizo un trabajo a los Le da agüita a bandita. sí, y están locos esos hombres por esa mujer. ¿Qué está pasando? Bueno, esa puede ser una línea. No hay que ser literatoso aquí, sino una guía también. Claro, en estas líneas esbozadas pueden surgir frases que, wow, mira, no, yo voy a agarrar esta frase y la meto en el cuento. Otra segunda pregunta: ¿por qué está pasando por lo que está pasando? Porque Luisa estaba jugando doble pil con los 2 hermanos. ¿Cuáles son los obstáculos que se encontrarán? Bueno, la familia, uno de los hermanos no tiene una pistola, oye, tengo que defenderme, habla con un malandro para que le preste una pistola. Van a dejar a una familia desmantelada, pero ya se odian a muerte, ¿qué importa? Están obnubilados. Los obstáculos son ellos mismos también. Después de que dijiste Ajá, ¿qué está pasando? ¿Por qué está pasando lo que está pasando? ¿Cuáles son los obstáculos que encontrarán? Todos aquellos obstáculos que hace una historia, pues, que tiene que afrontar el héroe, que tiene que escamotear y superar el héroe para llegar a ese fin único. El amor de Luisa, a lo mejor no consiguen, se quedan sin el chivo y sin el mecate, sin el hermano, pero el fin único es Luisa. ¿Qué tienen que hacer eso cada uno de los hermanos? Acabar con el otro hermano, irse con Luisa de país, irse para otro país, cruzar la frontera, pero resulta que está cerrada, se van a tener que ir para la zona de reclamación, y a lo mejor es del otro chico, del otro hermano, es de ninguno de ellos. Pobre Luisa. no es Luis Ortega. No, esa es la heroína ahora. Pues casi que cantamos vivo por Luisa y nadie más. ¿Cuáles son las soluciones que tiene que llevar a cabo el héroe? Todo eso que implica, bueno, dónde conseguir el revólver, practicar tiro al blanco para matar a mi hermano traidor, todo eso, ustedes lo escriben ahí, lo enumeran. ¿Quiénes participan para lograr objetivos del héroe? De cada uno de los hermanos o de Luisa, dependiendo también desde qué perspectiva narre. Si es en tercera persona, bueno,
Pero si es desde primera persona, narra Luisa, narra cada uno de ellos. Es un cuento escrito de 3 voces, la de Luisa, la de los 2 hermanos, y cada quien tiene sus intereses. Pues Luisa, no sé, le gusta que los hermanos se peleen, a lo mejor ya ha hecho esto antes, no sabemos. Todo eso lo vamos pues a escribir allí. ¿Y quiénes son esos otros personajes secundarios que intervienen, que ayudan o que obstaculizan las acciones de cada uno de estos personajes para que estos cumplan sus fines y llevar a buen término? Que ese buen término significa mal para el otro, pues para el otro hermano. Si uno llega a la meta, el otro no, el otro pierde, incluso puede morir. Incluso también está poniendo cada uno en juego su vida, porque si es atrapado por la policía, cualquiera de los dos, por la PTJ, por Oscar Pérez, que te persigue en helicóptero para hacer justicia, puede que ni te quedes con Luisa, que es preso, termines en Tocorón y todo eso. Bueno, disculpa, pero tengo que terminar. Ah, bueno, aquí terminamos. Sí, vamos.